El plan de Dios siempre se cumple. Lo único que realmente existe es la voluntad de Dios. Y esa voluntad está por encima del tiempo, encima de la voluntad de los hombres o de cualquier cosa que pudiera existir. Dice la Escritura que desde la fundación del mundo había sido apartado el Cordero que redimiría los pecados de toda la humanidad. Y que en ese Cordero estaban todos los que serían hijos de Dios. Viene el Señor Jesús a la tierra, en semejanza de hombre, se despoja de toda su realeza, de todos sus atributos, para venir en humillación tan grande a ser como uno de nosotros. Y luego escogió a apóstoles y a discípulos. Cuando Él es crucificado y asciende, da, dice la palabra, ministerios y dones. ¿Para qué? Para lo que Él había sido, ahora fuera de alguna manera replicado por la iglesia. Amén. Y el Señor le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Amén. Viene el Espíritu Santo, llena de poder a esos 120 en el aposento alto, y la iglesia ve la luz. Y a partir de ese momento empieza a cumplirse lo que habían dicho profetas, lo que habían dicho los salmos, amén, y también lo que salió de los labios del Señor Jesús. Ahí empezó a contar. Pero había algo que todavía no era comprendido por los apóstoles. Y era que, ¿acaso Dios no es Dios de los gentiles y Dios de los judíos? Y Pablo dice, sí, claro que sí, Él es Dios de todos. Entonces, ¿qué no sabéis que también están ustedes inscritos en el plan de Dios? Aleluya. Y ese es el misterio revelado que recibiría Pablo y que después transmitiría a todos los pueblos del Mediterráneo. Que dentro de los planes de salvación de Dios también estaban incluidos los gentiles. Amén. O sea, usted. Aleluya. Pero eso a los apóstoles se les dificultaba comprenderlo. Y entonces permanecieron en Jerusalén, amados, más de 15 años en Jerusalén, hasta que vino la muerte de Jacobo y la persecución de Saulo. Amén. Y entonces, aunque ya el Señor había llevado a Pedro a casa de Cornelio, para que supiera que también los gentiles iban a alcanzar salvación, ya que lo que pasó, amados, en el aposento alto, pasó exactamente lo mismo en la casa de Cornelio. ¿Qué quiere decir? Que no hay separación entre unos y los otros. Todos serán alcanzados siempre y cuando vengan a Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, hubo resistencia. ¿Por qué? Por la tradición, por las costumbres, por los mandamientos de los ancianos. Había confusión entre el apostolado. Y ese Dios que es todopoderoso agarró a un perseguidor de la iglesia, a un fariseo de fariseos.
Aleluya, un conocedor perfectamente de la ley, que se había preparado o especializado, amén, a los pies de Gamaliel. O sea que si alguien conocía de la ley, se llamaba Saulo de Tarso. A él se agarró el Señor. Amén. Lo hizo su siervo. Oiga usted, ¿y antes no era siervo del Señor? No. Antes era siervo de la ley. Cuando se le reveló Jesús, se convirtió en siervo del Señor. Y a él utilizó para que llevara el mensaje a los gentiles. Aleluya. Voy a leer y quiero que me acompañen el primer mensaje de Pablo a los gentiles. Ese se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, amén, versículo 14, por favor. Y vamos a leer nuestra porción bíblica de hoy. Para los que no han leído, ya con esto emparejan el día. Amén. Dice así: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Amén. Esta Antioquía de Pisidia no es la Antioquía de donde ellos habían partido, esa es Antioquía de Siria. Esta ya está en territorio griego. Amén. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas. Aquí todavía se está dirigiendo a los israelitas, amén. Y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dijo a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, amén, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. O sea, el bautizo en agua es por y para arrepentimiento. Amén. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. ¿Quién es él el que habría de venir? Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Aquí Pablo ya transitó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Amén. Ok. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esa salvación.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué quiere decir? Que el salmo no está hablando de David, ¿verdad? Estaría hablando de Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, la ley de Moisés no justifica, amén, aleluya, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? La justificación ante Dios no se alcanza por obras, se alcanza por la fe en Cristo Jesús. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hasta ahí está el primer sermón, la primer prédica, el primer discurso, como quiere usted llamarle, de Pablo. Amén. ¿Qué pasó entonces después de dar esta prédica? ¿Y dónde la dio, pastor? Esta prédica la dio en la sinagoga. Amén. Ok. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron, o sea que Pablo llegó a la sinagoga, les habla a los judíos, pero había escuchando gentiles. No estaban dentro de la sinagoga, estaban afuera, pero estaban escuchando. Amén. Y le pidieron los gentiles que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Okay? Entonces despertó. ¿Hay quien está obrando en ellos, amado mío? El Espíritu Santo. Les estaba despertando el deseo de conocer más de este mensaje. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Aquellos que no eran judíos de nacimiento, pero que siendo de otra nacionalidad querían convertirse en judíos. Y entonces estaban aprendiendo toda la ley, estaban aprendiendo todas las prácticas, todos los rituales, ¿verdad? Para poder comportarse como un judío. Y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la ley o en la gracia. En la gracia de Dios.
El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Amén. Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos y la muchedumbre, pero viendo los judíos la muchedumbre de gente, o sea, toda la ciudad, amén, se llenaron de celos. ¿Por qué? Me detengo tantito. ¿Por qué se llenaron de celos los judíos? Porque el pueblo judío creía que solo para ellos era la salvación. Porque ellos se creían siguiendo el exclusivo pueblo de Dios. Y que los gentiles no tenían acceso a la salvación. Ni aún llamarse judíos. Ni siquiera entrar a la sinagoga. Entonces cuando vieron que era un mundo de gente que quería oír, amén, se pusieron celosos. ¿Por qué? Porque nunca había llegado los gentiles a oír la ley. Pero ahora les está hablando alguien de la gracia. Aleluya. Y hay otro personaje extraordinario que se llama Espíritu Santo. Porque Él es el que redarguye de pecado, de juicio y de justicia. No hay nadie más. Usted no redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Nunca se vaya usted a creer que usted es el que evangeliza, que usted es el que trae a la gente a los pies de Cristo. No, amado mío, usted da la palabra y el Espíritu Santo toca los corazones. Amén. Y entonces Pablo y Bernabé, amén, entonces se llenaron de celos. ¿Y qué dice? ¿Qué hacían? Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. No, Pablo, eso no es así. La palabra dice, no, Pablo, no, eso no es para los gentiles, eso no, esos perros no. Aleluya. Amén. Y entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque había una promesa declarada en los profetas y en la ley de que vendría el Mesías primero al pueblo de Israel. Ustedes recuerdan cuando envía el Señor a sus apóstoles y les dice: no vayan a pasar a ciudad de los gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Porque esa era la promesa. Eso es lo que Dios le había dicho a este pueblo, que les iba a mandar a un Mesías, ¿verdad? Que redimiría al pueblo. Y hasta ahí todo está correcto, porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Aleluya. Pero aquí Pablo está hablando no por él, sino hablando por la gracia que está en él. Amén. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, me vuelvo a Adrianita, me vuelvo a David, me vuelvo a Iván, me vuelvo a Lucrecio. Ponga su nombre ahí, mi hermano. Aleluya. A partir de ese momento, Pablo compartiría el mensaje. Seguiría llegando a las ciudades, entraría a la sinagoga, sí, pero compartiría ya el mensaje con los gentiles. Y empezará, amados míos, los gentiles a ser mayoritarios. Los gentiles empezarán con mayor denuedo. Su corazón será tocado y serán cada vez más los que quieren oír a Pablo, mientras que los judíos se cierran, lo persiguen. Ahorita vamos a ver un pedazo, amén, y ellos se quedan guardando sus tradiciones, guardando sus costumbres, guardando la ley. Aleluya. Repito, ¿la ley para quién es? Que vivían en
en la carne. Aleluya. Pero vino la gracia para los espíritus. Aleluya. Por eso es que la gente despertaba eso en ellos. La ley la habían conocido también los gentiles, pero no les despertaba ningún interés, salvo los prosélitos que querían convertirse a las prácticas del pueblo judío. Pero ahora hay un mensaje que sí les interesa. Ahora hay un mensaje que sí despierta en ellos algo. Y cuando Pablo va enseñando que también los gentiles pueden ser salvos, prende, amados míos, eso como una mecha que ya no puede ser apagada hasta nuestros tiempos. Aleluya. ¿Por qué? Porque empieza a todos esos espíritus adormecidos, empieza a hablarles. Y Pablo dice, hay algo en mí que no puedo evitarlo. Yo con la mente quiero adorar a Dios, pero hay una ley de pecado que hay en mí que no me permite. Pobre de mí, ¿quién me va a rescatar? Porque quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Amén. Y lo que quiero hacer no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley del pecado que hay en mí. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que ha venido y murió por nosotros. Y Él me ha redimido del pecado. Romanos capítulo 7. Y después de ese capítulo 7 de Romanos, usted va a leer el capítulo 8, amado mío. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Para los que viven en el Espíritu, pero no viven en la carne. Porque vivir para la carne es morir. Vivir por el Espíritu es vida. Los de la ley vivían en la carne, estaban muertos en la carne. Por eso vino Cristo Jesús, ¿a qué? A enseñar el mensaje espiritual que había en la ley. Y entonces dice, ¿habéis oído? No matarás. Mas yo os digo, el que habla mal de su hermano, el que acusa a su hermano, el que le dice inútil a su hermano, semejante es al homicida. Ese es el espíritu de la ley. Habían aprendido los judíos la ley, la letra de la ley, pero el Señor Jesús les viene a enseñar el espíritu de la ley. Aleluya, ¿por qué? Porque el Dios que tenemos es Dios espíritu. Y entonces ese primer mensaje, mi hermano, ya se vuelve una revolución en ese pueblo. Amén. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con el nuevo, le dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no se juzgan ustedes dignos de la vida eterna. Ustedes quieren vivir en esta tierra, ustedes quieren tener sus alfolís llenos, ustedes quieren ser cabeza, no quieren ser cola, ustedes quieren solamente las cosas materiales, ustedes no quieren el reino. Aleluya. Y entonces, ¿cómo terminan? Y dicen, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, nosotros, oyendo esto, se regocijaron. Hay otra porción que dice, vosotros no teníais ni Dios, ni fe, ni esperanza. Ustedes no tenían nada, gentiles. Ustedes estaban perdidos. Ustedes iban atrás de ídolos. Ustedes eran paganos. Pero vino el mensaje de salvación. Y se os apartó de los ídolos. Y se os trajo al Dios único. Y ahí permanecemos. Los que hemos creído en Cristo Jesús el Señor. Y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y su luz admirable la tiene usted, jovencito, en su mano. Y la luz admirable la tiene usted, mi amada hermana, en su mano. Amén. Aunque está chiquitilla su Biblia, alumbra igual que la gran Biblia que trae mi hijo.
¿Quién va a andar entonces ahora en tinieblas? Pues solo el que no tiene la luz. ¿Cómo podemos andar nosotros, amados, siguiendo en el pecado si ya tenemos la luz que alumbra nuestro camino? Y entonces le dice, vosotros no queréis la vida eterna. Ustedes quieren vida aquí. Ustedes quieren ser ricos aquí. Pero no quieren las riquezas en los cielos. Los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Amén. ¿A quiénes, pastor? A las beatas, a las religiosas. Amén. A las que se creen santas. Aleluya. La que toma chocolate con el obispo. Aleluya. Y a los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. ¿Qué significa eso, pastor? Iréis por todas las aldeas y predicaréis el evangelio del reino, no el evangelio del reino, porque va con una característica particular. Usted y yo no podemos predicar cualquier evangelio, amado mío. Usted tiene que predicar el evangelio del reino. Decir que el rey declaró, que el rey dio mandamientos, que el rey dio ordenanzas. Usted tiene que avisar que ese rey dice, todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Amén. Y entonces sacudieron sus pies. Y entonces el Señor le dijo, cuando vayáis a una aldea y no reciban la palabra, sacúdete. ¿Qué quiere decir? Y la sangre de ese pueblo no caerá sobre ti. Ojo, amados, si usted es cristiano y no le da el mensaje a su familia, esa sangre caerá sobre usted. Oiga usted, pero yo tengo mi primo que cada que le hablo del Señor brinca. Que bueno, los demonios ya están saliendo. Usted dígale, usted no lo va a convencer, ojo. Usted no lo va a traer a salvación. Usted le va a decir que hay manera de ser salvo en Cristo Jesús y eso es todo. Si él no le hace caso, si él no le interesa, usted simplemente está libre de su sangre. Aleluya. Bueno, eso es lo que significa ese pedacito. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Amén. Ahora el mensaje de Pablo, mi hermano, está convenciendo también a judíos, está iluminando a judíos y iluminando a gentiles. Ese es el mensaje del reino. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Quién creó a los hombres, amado mío? ¿No una misma mano creó a todos? Sí. Pues ese Dios que tenemos de justicia creó a todos de la misma manera, le está dando la oportunidad a todos. ¿Explico? Sí, hubo un tiempo que le dio trato preferencial a un pueblo que era su pueblo, amén, pero él rechazó el trato preferencial y entonces se abrió los brazos de Cristo en la cruz y a partir de ese momento toda la humanidad puede ser salva. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay personas especiales para Dios. A todos nos hizo de una misma sangre, dice Pablo. Aleluya. Entonces, los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿En dónde? En Iconio. Hablando con denuedo, confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hablar de un Dios todopoderoso? ¿Cómo puedo hablar de un Dios? Amén. Que echa fuera todas las tinieblas. Si no soy capaz no solo de llevar la bendición de la palabra, mi hermano, sino manifestar el poder del Dios que yo hablo. Por eso la necesidad del Espíritu Santo en su vida y en la mía es indispensable. Nadie puede hablar de un Dios poderoso si no muestra poder. Y eso fue lo que recibieron en el aposento alto los 120. Vino el Espíritu Santo, dijo el Señor, y recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder que manifestó Pedro a los pocos días, levantando al tullido y le dijo, no tengo oro y plata, pero te levantas en el nombre de Jesús. Pues eso es lo que hacía ya Pablo y Bernabé. Amén. Como el lugar era propicio y era un número grande de gentes, el Señor empieza a manifestarse. Y cada que pasa esto, la Biblia dice, y la mano de Dios estaba con ellos. Porque el que hace los milagros es Él. Aleluya. Entonces estamos viendo que desde el principio Pablo llega y empieza a hacer maravillas y prodigios. Presentando al Dios, amén, que viene a derrotar a todos los dioses. Presentando al Señor que será Señor de todos los señores. Amén. Y dando a conocer que solo hay un rey sobre todos los reyes. Amén. ¿Usted es rey, mi hermano? Como que no lo creen, como no traen paga en la bolsa. No, yo soy un pobre pordiosero, pastor. Pues sí. ¿Cómo no va a ser pordiosero si vos mismo te das la condición de pordiosero? Pero ¿qué tal si te conviertes en un rey? Pero para el Señor, no para dominar a los hombres. Y si usted es rey, ¿a quién se somete? ¿Algún hombre? Y entonces su mente vuela y usted entiende ahora por qué Mardoqueo no se agachaba cuando pasaba Amán. Porque un hijo de Dios no se doblega ante nadie, no por orgullo, no por soberbia, amado mío, sino porque usted sabe que solo tiene un Padre y solamente ante Él se somete usted. Y si está muy duro el asunto, la persecución, usted puede desprenderse de todo, amado mío, porque usted sabe vivir en la abundancia y sabe vivir en la escasez. Pero su dignidad de hijo de Dios jamás, amado mío, se desprenda de ella. Porque murió alguien en la cruz por usted, porque dejó su gloria allá para venir por usted, para darle dignidad a esa vida miserable que usted y yo teníamos. Él nos dio dignidad, amado. ¿Para qué? ¿Para que nos desprendamos de ella? No, jamás. Podemos cerrar, claro, todavía estamos en proceso, pero no quiere decir que por eso dejaré de ser digno. Porque la sangre cae solo una vez sobre nosotros y permanece para siempre. Aleluya. ¿Y qué dice? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y la carne, amado mío, cuando ve que está siendo puesta en peligro, se rebela. Y eso no necesita usted poner ejemplos, usted es el ejemplo. Cuando su carne se revela a su espíritu, usted quiere ahogarla al espíritu. Y vuelve usted a sus pecados, y vuelve usted a su forma de vida, y vuelve usted a pensar como pensaba antes. Es que la carne se rebela contra el espíritu, y los judíos se rebelaban contra la gracia. Aleluya. Y entonces los apedrearon. Amén. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe,
ciudades de Iconia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás oyó hablar a Pablo. Amén. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho y sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Ojo, volvamos a leer ese proceso, porque eso es muy importante. Hubo alguien que oyó lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir? La palabra llegó a él, despertó su espíritu. Porque dice, y viendo Pablo que a los ojos que tenía fe. Amén. ¿Qué le dijo? Ya lo había hecho Pedro. Ya lo había hecho Felipe. Ya lo habían hecho en Antioquía todos los discípulos del Señor. ¿Y usted? ¿Y usted qué? ¿Usted de dónde es? ¿Usted quién es? ¿Usted en quién cree? ¿Ah? ¿Usted mensajero de quién es? Ahí se los dejo, hermano, que les dé pena, hombre. Vivir una vida miserable teniendo en nosotros la supereminente grandeza del poder de Dios, mi hermano, hermano mío, y andar todo el tiempo decaído, andar en problemas como anda el mundo, pues váyase al mundo. Es un mentiroso fariseo que dice usted que cree en Jesús, pero usted no es capaz de hacer las obras que Jesús hacía, porque no creen en Él. Amados, bueno, si yo estoy fastidiado, ¿cómo estará el corazón de Dios de tanto parlero que dice que tiene fe en el gran Dios y no lo tiene, mi hermano, porque no testifica? Muchos de ustedes van a salir, mi hermano, y van a estar peleando a una cuadra. Muchos de ustedes van a llegar y van a ir a pelear con su esposo. Muchos de ustedes van a llegar y van a ir a pelear con su esposa. Muchos de ustedes van a llegar y van a ir a maltratar a sus hijos. ¿Quién es tu padre? Amén. Yo lo único que le digo a usted es lo que dice la palabra, hermano. Si no le gusta, pues mándele un telegrama al Rey de los Reyes que cambie su Biblia. Miren, amados, ¿lo ama a Dios? ¿Y qué quiere de usted entonces? Que no se pierda. La palabra dice, el deseo y la voluntad del Padre es que nadie se pierda. ¿Y por qué se está usted perdiendo? ¿Ah? ¿Qué es lo que no entiende usted? ¿O no sabe usted leer? ¿O no tiene usted corazón? ¿O su corazón es de piedra? No, sí, si es de piedra, el Señor se lo cambia, hermano mío. No, si el problema no es lo que somos, sino qué queremos ser. Si usted tiene mente de padernal que no le entra nada, pues pídele al Señor que se la cambie y le va a quebrantar la mente y basta ver si no. El asunto es quedarse estáticos. Ah, no, yo soy hijo de Dios. Yo conozco Biblia. Mi hermano, pero ni el chucho le tiene miedo a usted. Amén. Y alrededor de usted, como si fueran parachicos, está toda la demoniera alrededor. Y usted se cree salvo. No, Dios lo ama, Cristo lo ama, el Espíritu Santo lo ama. Él quiere que usted sea salvo. Y va a hacer todo lo que sea. Si le va a pegar su arrastrada, le va a pegar su arrastrada. Se lo digo de una vez. Si lo tiene que quebrantar, lo va a quebrantar. Si lo tiene que dejar lisiado para que después usted venga y reciba a alguien y lo levante, así va a ser. Porque no entiende usted de otra manera, amado mío. No solo le estoy hablando a ustedes, también hay una cámara y muchos están atrás de la cámara. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y la palabra dice, cuando llegó el tiempo,
entró en Marcos, el Señor Jesús entró al tiempo. Todos tenemos un tiempo. ¿Pero qué? El Dios de nosotros se va a llevar años de los años. Lo va a llamar a usted cuando ya le dijo que usted debe servirle a la edad de 30 años. ¿Qué? ¿Lo va a traer a la edad de 70? Cuando realmente usted, en lugar de evangelizar, lo que necesita usted es prótesis. Hermano mío. No, pastor, todavía no es mi tiempo. ¿Ah? Cuando yo memorice la Biblia, entonces estás muerto ya, papito. Si no tienes por qué memorizar la Biblia, lo que tienes que hacer es que el verbo se haga carne. Lo que tienes que hacer es que Jesús venga a reinar en ti. Lo que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y entonces estarás preparado. Nunca van a estar preparado el que no quiere. Oiga usted, pero Dios es poderoso para doblarnos el brazo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué, pastor? Porque Él ya te lo dijo. Y si tú no quieres venir a Él, ¿quién pierde? Ahí está la historia del Antiguo Testamento, amado mío. Creó a todo un pueblo, la niña de sus ojos. Lo defendió contra todos los enemigos y tenía promesa. Iba a ser la cabeza de las naciones. Y no quisieron. Aleluya. Y entonces, muchos creen que todavía son. Ya no son. Lea usted Efesios capítulo 2 y se va a dar cuenta que se acabó. Ya no hay pueblo de Dios. Solo hay familia de Dios, en donde están todos los que han creído en el que murió en la cruz, en el que derramó su sangre en la cruz. Porque los que creen en la ley, creen en sangre de novillos, en sangre de palominos. Pero nosotros creemos en el que murió en la cruz. De ahí uniformó a toda la humanidad. Y entonces ya no hay ni judío ni griego. No hay esclavo ni escita. ¿Qué escitas? Eran los bárbaros que vivían en los montes, me dijo. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Qué mensaje tan hermoso. Qué mensaje tan justo. Porque, mi hermano, crear miles de millones para que solo unos poquitos sean los consentidos. ¡Oh, qué Dios! ¡Qué Dios! Ese sí que era clasista. Ese sí es un Dios racista. ¿Ah? Y el nuestro no lo es. El nuestro es bueno, justo, amoroso, sabio y poderoso, y muchas cualidades más. Amén. Y ahí es donde Pablo le dice a los corintios: yo recibí los misterios de Dios, donde los gentiles también iban a ser salvos. Amén. Así que, como quien dice, aprovechen. Pero no vuelvan a lo que eran antes. Y termino leyendo eso. Amados, acompáñenme. No cierre todavía como yo su Biblia. Amén. Ahora mire usted. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé le llamaron Júpiter, porque era el más viejo y barbudo. Amén. Y a Pablo
Mercurio, porque es el dios de los griegos que daba los mensajes de los dioses. Amén. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Júpiter y a Mercurio, o sea, a Bernabé y a Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? ¿Por qué rasgaron sus ropas? Para que vieran que eran seres humanos. Amén. Si Pablo era peludo, iba a tener pecho peludo, ¿no? Yo soy igual, somos igual que ustedes. O sea, no tenemos aquí dentro de nosotros nada divino. Amén. Entonces se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces. Varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan a Dios. Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. ¿Qué les dijo Dios? Ha sido misericordioso con buenos y con malos. Ha dejado llover, amén, sobre todos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué les recuerda esto, amados? Dos cosas y concluyo con ello. Y entonces viene un personaje montado sobre un pollino para cumplir la profecía de Zacarías. ¿Ok? Y viene él y empiezan a tirar mantos sobre el piso para que pasara el pollino y el que iba arriba del pollino. ¿Ven? Y entonces que decían, ¡Hosana, Hosana! ¡Aleluya! Iba caminando. Eso fue el domingo. Y el miércoles, ¿qué gritan? Crucifícalo, crucifícalo. Porque cuando no hay una verdadera conversión, volvemos a nuestros mismos caminos. Somos más religiosones. Somos más llenos de cositas. Pero somos lo mismo adentro. Igual acá, mi hermano, son dioses. Ah, no son dioses. Ah, lo apedreamos entonces. Amén. Si usted no está convertido, usted va a ser peor que lo que era antes. Se va a usted volver en un rabioso religioso que matará todo aquello que esté en contra de usted, o de su fe, o de lo que crea. Aleluya. Lo bueno que hoy no vinieron, ¿verdad? Son mañosos esos. Cada que voy a predicar así, no vienen. No sé si, de seguro, no fue el pajarito, de haber sido algún cuervo, algún búho o alguien que les avisa. Amados, solo tenemos una vez la vida. Una sola vez. Y aún esa vida, mi hermano, algunos la van a vivir completa y otros van a ser cortados muy temprano. ¿De quiénes somos nosotros? Bueno, yo ya puedo decir que soy de los primeros. Pero ustedes que están jóvenes van a llegar a la edad que yo tengo. No se confíe. Hay algunos que con resbalón de la cáscara del plátano, ahí quedan. ¿Qué le estoy diciendo, pastor? Hijo, ya es tiempo.
No digas mañana, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4. No endurezcáis vuestros corazones cuando el Espíritu Santo os está hablando y os dice, ahora, 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 aleluya, ahora conviértete, ahora arrepiéntete de tus pecados, es ahora. Amados, nosotros no vivimos por la ley, vivimos por gracia. Nos alimenta por gracia, nos cuida por gracia, nos prospera por gracia. Aleluya. Y esa es la garantía de que siempre lo tendremos, porque Él prometió y cumplirá. Pero si tú buscas con tus propias manos cualquier cosa, te sales de la gracia y te conviertes como los Gálatas. ¡Oh! Gálata insensato. ¿Quién te confundió? ¿Quién te sacó de la gracia y te quiere, verdad, otra vez te quiere circuncidar? Si tú ya estás circuncidado, amado mío, a Cristo lo circuncidaron en el 8º día de su vida, tú ya estás circuncidado en Cristo. Ah, pero los de la ley quieren cosas naturales, pues sí, en eso viven. No pueden entender las cosas del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aleluya. Bendigan todos los días de su vida al Señor Jesús, que les envió su Santo Espíritu para entender las cosas espirituales. Amén.